Primero va a introducir la mesa redonda y va a dar una charla Cándido Méndez, que para quienes no lo conozcáis, cosa que es dudosa porque todo el mundo lo conoce, es exsecretario general de la UGT y bueno, pues un sindicalista con una larga trayectoria, con mucho compromiso con la democracia, con toda una trayectoria vinculada a lo que fue pues todo aquel periodo de la transición, de los consensos, etcétera, en nuestra actual democracia. Y podría estar, la verdad es que Cándido podría estar hablando 4, 5, 6 horas, pues yo le he hecho entrevistas sobre esos momentos, ¿no? Y todo lo que significa la transición y en relación con lo que tenemos hoy, con cuál es la realidad actual, la evolución. Él no nació feminista, como casi nadie, ¿verdad? Pero fue tomando conciencia y eso es lo que hace que desde hace un tiempo contemos con él siempre, porque esa formación que ha ido adquiriendo desde el feminismo por una toma de conciencia, ¿no? Es lo que le da esa particular visión. Desde entonces no ha parado de formarse y es así. Yo creo que esa parte es muy importante, porque a veces juzgamos a la sociedad y a las personas que la componen, ¿no? Como si todas y todos hubiésemos nacido feministas. Y nos hemos hecho feministas a partir de una toma de conciencia en un momento dado. Por eso es tan importante el tema de la formación, por eso es tan importante el tema de los medios de comunicación, por eso debemos insistir en eso, desde el no juzgar, aunque aquí juzgamos con perspectiva de género en el ámbito de lo jurídico. Es cierto que en los últimos tiempos, en la polarización de los discursos, hay un juzgar permanentemente como si todas y todos hubiésemos nacido feministas, y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacerla aquí, ¿no? Igual que en aquel momento, aquella transición, cambio y paso a construir unos valores democráticos y conceptualizar lo que es la democracia después de tantos años de dictadura, ¿no? Implicó que la sociedad española tomase conciencia de otra realidad y fuese transformando su manera de mirarse a sí misma, a sí mismos, de ir mirando a las otras personas, a las instituciones, ¿no? Que no se ven igual las instituciones desde los valores democráticos. Y en este ataque que estamos sufriendo a las instituciones también en estos momentos políticos, pues tenemos de verdad mucha reflexión que hacer, y creo que en ese, y quería hablar de ese no juzgar precisamente hoy, porque hay dos formas de juzgar, esa de la justicia y la otra de estar permanentemente juzgando a las otras personas, y muchas veces juzgándolas hasta unos extremos durísimos, con ataques muy fuertes en estos tiempos en las redes sociales, ¿no? En lugar de tratar de contextualizar y tratar de trabajar entre todas y todos para construir una sociedad verdaderamente democrática desde el feminismo, porque no se puede ser demócrata y no entender que la igualdad forma parte de esa democracia y que el feminismo es lo que sustenta los valores de igualdad. Tiene una larga trayectoria, una metodología, ¿qué es lo que no se entiende? El feminismo no es una opinión, no son opiniones, ¿no? Pero eso implica ser capaz de transmitir el discurso a través de los medios de comunicación, a través del sistema educativo, de la enseñanza reglada, de la enseñanza no reglada, y no juzgando al otro o a la otra permanentemente por sus desconocimiento. Y de verdad que debajo del no ser feminista, muchas veces lo que hay es ignorancia y desconocimiento.
Entonces, quienes trabajamos en esto, tenemos que abrir nuestras mentes para ser capaces de transmitir el discurso, de hacerlo con cierta paz y que se entienda que la igualdad no puede generar esas resistencias, ¿no? Pero para ello necesitamos hacer un trabajo serio y riguroso. Sin más, te doy la palabra y... Bueno, en primer lugar le quería dar las gracias por su presentación a mi querida amiga Isabel y a Magdalena. Decirle que estoy muy a gusto de estar hoy aquí. Además lo digo con absoluta sinceridad. Esta mañana he aprendido mucho. Yo estoy ya en una edad en la que primero tienes que desaprender. Tengo que hacerme hueco y ya llevo cierto tiempo, llevo jubilado 5 años y ya, digamos, me he hecho una oquedad dentro de lo que son mis aprendizajes deformantes y estoy intentando, bueno, rehacer mi línea de reeducación en los valores democráticos, en los valores de la convivencia, etcétera, que ya los tenía, pero que creo que hay que seguir actualizando de manera permanente, ¿no? Y por eso a mí me es de mucha utilidad que me deis la oportunidad de tomar la palabra en una intervención que, bueno, para los que estáis en la universidad, pues supongo que tendrá poco valor, porque lo primero que con urgencia probablemente necesitéis sea, digamos, el contenido académico, porque tenéis que superar una prueba, que será la prueba de un máster, la prueba de un examen para un grado, etcétera, ¿no? Yo lo que os puedo aportar es mi visión en relación con algunos temas que, como no puede ser de otra manera, está teñida de la historia de mi vida, ¿no? Y de mi actividad, que ha sido efectivamente, sobre todo y fundamentalmente, el ejercicio del sindicalismo. Yo milito en 2 organizaciones. Bueno, soy afiliado, porque me parece que ya es suficientemente revolucionario ser afiliado sin pretender ser militante, ¿no? Desde hace 51 años. Esas son la Unión General de Trabajadores de España y el Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Y bueno, pues mi intervención va a estar teñida de esa experiencia. Y lo primero que os tendría que decir que no ya el trabajo igualitario, sino el trabajo y el acceso al trabajo de la mujer ha tenido un sinnúmero de dificultades. Y eso yo creo que hay que tenerlo muy presente. Hay un filósofo del que seguro que habéis oído y habréis leído probablemente más que yo, que se llama Proudhon, que es muy famoso, filósofo anarquista, por una frase que es aquella: ¿qué es la propiedad? La propiedad es el robo, decía él, ¿no? Pero sin embargo tiene otra frase, o se le atribuye otra frase, quizás menos conocida, que es que cuando hablaba de la mujer y del papel de la mujer, decía que la mujer o era ama de casa o prostituta de lujo, porque tenía una posición que defendió el anarquismo con argumentos que, bueno, tampoco los voy a desplegar, muy opuesta al papel de la mujer en el trabajo, a la participación. Simplemente puedo apuntar un hecho: que pensaban que era una peligrosa competidora y podía provocar la bajada de los salarios en relación con el hombre, por decirlo de manera muy simplificada. Yo pertenezco a otra tradición dentro del movimiento obrero, que es la tradición socialista o socialdemócrata, que sí que intentaba entender el papel de la mujer. De hecho, nuestro fundador, Pablo Iglesias, gallego, como Fernando Lousada, del mismo pueblo, desgraciadamente, que el fenecido, afortunadamente, caudillo del Ferrol, pues en el año 1888, cuando hacía una proclama en relación con quienes tenían que pertenecer al Partido Obrero, decía que tenían que pertenecer al Partido Obrero aquellos, decía aquellos, entonces eso de aquellas y aquellas sería un neologismo trasladado en el tiempo, ¿no? Aquellos que estuvieran dispuestos a luchar contra la doble esclavitud económica y sexual que padecía la mujer, y hacerla igual y compañera del hombre. Yo creo que en el siglo XIX esa era una frase que tenía un
una potencia formidable, ¿no? Y de hecho, cuando se analiza la frase, pues se ve cómo ha tenido una plasmación en el pleno siglo XXI, y esa plasmación ha sido el movimiento Me Too. El movimiento Me Too se origina en Estados Unidos como consecuencia de que alguien que se prevalece de su superioridad en el plano económico, porque es el contratante de actrices, las esclaviza económica, no lo sé, pero sexualmente sí. Es el caso del famoso Weinstein, ¿no? Es decir, que yo veo que aquella reflexión que hizo el fundador de mis dos organizaciones en el 1888 mantiene, y eso también nos habla bueno, no del escaso, digamos, cómo hay algunas inercias muy profundas en la sociedad, que ahora son minoritarias, pero prevalecen inercias muy profundas y muy peligrosas en la sociedad. Y en este sentido, también en mi organización ha habido un reconocimiento temprano del feminismo. Otro de nuestros políticos muy importantes del primer tercio del siglo XX, Fernando de los Ríos, antes de afiliarse al Partido Socialista, que se afilió en 1919, en 1907 hizo la tesis doctoral. Y la tesis doctoral, que es una joyita, la tengo aquí, tengo un facsímil aquí, lo he tenido que repasar, que está en tamaño cuartilla, pero paisada, con una máquina de esas que en las películas de misterio inmediatamente se descubre que es el asesino porque tiene alguna letra que otra, ¿sabes? Pues, mal alineada, etcétera. Cuando habla de la mujer y de la filosofía de Platón, reflexiona sobre el feminismo. Y dice en 1907, este es un movimiento que pretende la igualdad de derechos entre hombre y mujer, y dice, es un movimiento moderno y reciente. En 1907, por lo tanto ya tiene más de 100 años. En la primera oleada, o quizás en la primera oleada tenga más de 100 años, no lo sé. Eso aquí hay personas que tienen mucho más conocimiento que yo. Lo que sí quiero resaltar es que nosotros ya, y la palabra feminismo ya la utilizábamos allá por principios del siglo XX, hacíamos esa afirmación y luego se reconocía, Fernando de los Ríos reconoce la interacción que hay entre los congresos obreros y el movimiento feminista. Entonces hace una mención, expresa la participación en el Congreso de Berlín de Lili, de la señora Braun, dice él, que creo que es una feminista de orientación socialdemócrata, yo lo voy a decir así, que se llamaba Lili Braun, y que por lo tanto puede ser, digamos, la heredera de aquella Lilith de la que habló ayer mi amigo Tamayo, como la primera feminista de la historia, en este caso de la Biblia, ¿no? Y en este sentido, lo que dice es que hay veces que el movimiento feminista se expresa como tal, o se expresa a través de los congresos obreros, o en cualquier caso, hace ese reconocimiento explícito, influye en las estrategias de los movimientos obreros. Bueno, hago esta disertación porque yo soy de los que creo que el movimiento feminista es un movimiento maduro. Y por lo tanto, yo soy de los que creo que hay que apoyar al movimiento feminista y no hay que tener la tentación de sustituirlo. Y mucho menos de pretender, por utilizar una palabra, digamos, pretender ubicar todo lo que la palabra significa. Yo por eso soy mucho más partidario, en organizaciones como las mías, las dos han incorporado el término feminista a sus señas de identidad, soy más partidario de hablar de igualdad, Fernando, con igualdad, con perspectiva de género. Los dos, Carmen y Fernando, los dos lo habéis expresado, ¿no? Porque, a mi juicio, el feminismo desde el punto de vista político puede ser un feminismo de orientación socialdemócrata, puede ser un feminismo burgués, puede haber varones feministas, puede haber un feminismo radical. Bueno, como en el movimiento obrero hay anarquistas, hay socialistas, hay socialdemócratas, hay socialliberales, etcétera. No hay ninguna diferencia, ¿no? Había una unicidad, a mi juicio, también soy muy temerario al utilizar esta expresión en relación con la defensa de los derechos civiles, y yo honestamente creo que hemos tenido una amarga experiencia con la ley trans. Es decir,
en esa ley parece que esa univocidad o unicidad que había en la defensa de los derechos civiles, porque en la de los derechos sociolaborales no la ha habido nunca, nunca la ha habido. De hecho, nosotros tenemos una anécdota en el año 1931, digo nosotros, yo he sido, digamos, el penúltimo de la fila de Largo Caballero, etc., porque he sido secretario general de la UGT, cuando Largo Caballero es ministro de Trabajo y pretende regular las condiciones laborales de los trabajadores españoles, intentando equipararlos de manera muy tímida con, digamos, el marco laboral que se vivía en la época de la República de Weimar en Alemania. Quien sale a matar, si se me permite la expresión, es Clara Campoamor. Y lo acusa de hemorragia legislativa, es decir, porque es una feminista que tiene una visión liberal. Y ella entiende que en el marco de las relaciones laborales, etcétera, hay que ser muy cuidadoso o no hay por qué regular, ¿no? Digo que ese es un tema que también me parece, por eso creo que esos dos ámbitos, yo creo que el compromiso que debemos de tener es apoyarlo y en un momento de conflicto no formar parte del conflicto, sino intentar ayudar a superarlo. Esa es mi opinión, como estoy aquí por lo menos entre amigas, que no sé si me entienden en este aspecto bien, pero en cualquier caso lo digo desde la confianza, lo quería expresar hoy y aquí, ¿no? Y luego decir alguna otra cosa. En la actualidad hemos avanzado mucho, lo mismo que digo una cosa digo la otra. Yo creo que también no hay que practicar la autoflagelación y reconocer que ha habido unos pasos trascendentales, ¿no?, en el marco jurídico. Hoy he podido, digamos, penetrar con más profundidad en las dos intervenciones, la de Carmen y de Fernando, en cómo hemos avanzado, ¿no? Yo también soy consciente de todos esos avances, pero claro, en una sociedad muy difícil. En España, por ejemplo, en la Compañía Telefónica Nacional de España, a partir de 1946, cuando una telefonista se casaba, la despedía, la echaba. Que de hecho, cuando la Constitución entra en vigor, ha habido reclamaciones y volvieron. Las reincorporaron por un tiempo muy breve. Sin embargo, no las expulsaba en el medio rural porque nunca le reconoció los derechos. Es decir, la concesión de la telefonía se la daba al marido y el marido ponía allí a la hija y a la mujer, etcétera. No tenían ningún tipo de derechos, le pagarían algún dinero de aquella manera o se lo pagaban directamente al arrendador del espacio, que era el marido en aquel entonces, ¿no? Por lo tanto, digamos que ha sido un camino muy, muy difícil, con unos vaivenes tremendos. Yo antes comentaba, que Carmen me rectificó con acierto. Por ejemplo, los empresarios han tenido siempre presente la dimensión económica, y a la mujer le pagaban más barato, y al niño y tal. Pero la prohibición para trabajar en las minas, al final es algo que se sucede durante el franquismo, porque antes del franquismo en las minas trabajaban las mujeres sacando con mulos de la bocamina el mineral, o los lavaderos. Luego el franquismo lo expresó como una incorporación, digamos, a la defensa de la mujer, y dijo, ya la mujer no, dignificaré el salario de los hombres, y así la mujer que se dedique a lo que por naturaleza le tienen encomendado. Bueno, esa es nuestra sociedad, una sociedad en la que en plena guerra civil, cuando se constituye un hospital de sangre en Alcoy, los habitantes de Alcoy están todos muy sorprendidos porque vienen mujeres altas y rubias, suecas, que en una operación de solidaridad, porque financiaron, la socialdemocracia sueca financia el hospital de sangre de Alcoy, pues se sorprenden mucho cuando aquellas mujeres altas y rubias son conductoras de ambulancia, no enfermeras. Ellos las veían como enfermeras, pero no como conductoras de las ambulancias, ¿no? Y bueno, pues esa es la sociedad en la que nos ha tocado vivir, y en ese sentido estos problemas, yo os puedo contar alguna anécdota, pues han permanecido en el tiempo. Cuando aplicábamos la ley de igualdad, yo estuve en una gran empresa, en una comunidad autónoma, en una gran empresa siderúrgica, que era de nueva creación.
no estoy hablando de las siderúrgicas tradicionales, y tuvimos una bronca con el dueño, porque había que incorporar en virtud de la ley de igualdad, había que incorporar a trabajadoras, ¿no? Y la frase tiene su miga, aunque suena divertida, y dice, oye, yo no contrato a mocicas para que me distraigan a los muchachos. Será el concepto que aquel señor tenía, y estoy hablando de finales del siglo XX, principios del XXI. Entonces, por lo tanto, aquí hay una especie de magma pegajoso de posiciones familiares, empresariales, inercias culturales, etcétera, que genera mucha problemática y que pone claramente de manifiesto cómo queda mucho camino por andar. Y hablo, como decía, de todo lo relacionado con el trabajo. Y luego, claro, tenemos lastres históricos. A la mujer se la prohibía trabajar, hay una prestación contributiva, la prestación contributiva genera una pensión. Cuando el que es el perceptor y el derechohabiente de la pensión se muere, pues la hereda, es que es todo el lío de la pensión de viudedad. Y ahora pues ahora tenemos un verdadero problema, porque claro, pues la vida ha cambiado, bueno, un problema. Digamos, hay una situación que hay que resolver, hay que mantener los derechos adquiridos, pero probablemente en la reforma de las pensiones haya que buscar un horizonte distinto. Porque ya la pensión, yo no sabía esa paradoja de varonil que ha comentado Fernando, cómo se produce reclamación y que encima se gana, ¿no? A mi juicio, el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, tendría que entender, creo que tiene casi la obligación constitucional de entender el marco convivencial en el que se producen algunos hechos. Creo que probablemente sea el único tribunal que debe de incorporar esa, porque no lo sé, no lo digo también por una sentencia reciente, pero bueno, no me quiero meter en libros de caballería. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, en relación con las profesiones de STEM, que son las de ingeniería, como se ha comentado anteriormente, porque efectivamente existe esa paradoja. En matemáticas, en ciencias físicas, etcétera, no se produce la desigualdad de presencia de género que se produce en informática y en lo que son pues ingenierías, etcétera. Pues es un verdadero problema, pero es muy difícil de desentrañar. Incluso se te produce un efecto colateral muy enojoso, que hay empresas que realmente están interesadas en establecer una paridad y así se firman en los convenios y te resulta muy difícil. Porque los licenciados en esas carreras, por cada mujer vienen 4 hombres. Es decir, cuando tú miras aguas arriba en la universidad, ya se está configurando una oferta de empleo que te genera un problema, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, claro, cuando he oído aquí que la perspectiva de género en la universidad, que si quien te juzga y quien te educa no tiene incorporado en el tuétano la perspectiva de género, pues, desde luego tenemos un problema, Houston, ¿no? y claro, eso supongo que habrá que resolverlo cuanto antes. Y por último, porque ya quizás me estoy extendiendo demasiado, simplemente compartir con vosotros una preocupación, ¿no?, que me embarga, ¿no?, y tiene relación con la sociedad en la que actualmente vivimos, y sobre todo con el doble reto de la transformación digital y la transformación verde. La transformación digital está teniendo unas consecuencias demoledoras en el mercado de trabajo, demoledoras. Si va a crear empleo o no va a crear empleo, eso nadie lo dice con seguridad. Hay quien cree que va a crear empleo, que estamos en lo que se denomina la pausa de Engels, que, digamos, las nuevas tecnologías primero provocan un efecto de destrucción, pero 40 o 50 años después. Claro, es que en las nuevas tecnologías, no en lo digital, pero en las nuevas tecnologías ya llevamos 50 años, entre pitos y flautas, y eso no se está produciendo. Claro, yo creo que a Engels se le están acabando las tonterías ya, ¿no?, por lo menos en este aspecto. Y lo que sí es un dato cierto es la precariedad y la desigualdad y la polarización del mercado laboral y
y tenemos, digamos, el empleo Amazon, que es un empleo de autónomo, con unas condiciones muy precarias, etcétera, y luego hay una minoría muy selecta de gente, efectivamente, que gana mucho dinero, etcétera. Eso es un tema que yo creo que hace falta, no solo regulación, sino algo más que regulación. Solo a la lógica de las empresas no se le puede dejar esa gran transformación. Y luego, el otro elemento, y con esto quiero concluir, es todo lo relacionado con la transformación verde. Que yo creo que la transformación verde se puede convertir en una gran oportunidad para todo, incluso para la igualdad y para la perspectiva de género. Porque yo veo, claro, yo me lamentaba de cómo los poderes públicos no incorporan de manera transversal la transformación verde. Pero claro, como he comprobado con la perspectiva de género tampoco, digamos que mi drama pues se ha reducido por aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Entonces, este va a ser un tema fundamental. Va a cambiar nuestros hábitos de vida, de movilidad, de trabajo. Está cambiando. Yo lo observo, pues bueno, observa esto y la transformación digital, son dos elementos que están cambiando la vida de una manera tremenda. Y entonces no sabemos el impacto sobre el empleo. Y si hablas de integración democrática y trabajo igualitario, si uno es del sector que cree que la integración democrática, la democracia y la integración democrática pasan a mi juicio fundamentalmente por el trabajo y la política fiscal. Un buen sistema fiscal y un reconocimiento del trabajo digno son los dos pilares para que las personas confíen y mantengan las expectativas para ellos y para sus familiares en relación con el sistema democrático, ¿no? Y yo creo que estamos, digamos, ante un reto formidable en términos de igualdad, pero de igualdad intergeneracional. ¿Por qué? Porque aquí se comprueba aquello de el pasar de las musas al teatro. O lo que dicen los directores de cine, que creo que, bueno, el otro día le oí a uno que decía, una cosa es lo que piensa, otra cosa es lo que escribe, otra cosa es lo que rueda y otra cosa es lo que sale, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos ahora rodando, primero pensamos también en perspectiva de género, una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que escribimos, y ahora estamos rodando la película, ya veremos lo que hace falta que tenga un final feliz. También en la transformación verde, estando en un estadio anterior, ¿no? En el rodaje. ¿Y por qué hablo de igualdad intergeneracional? Porque, claro, el planeta está sufriendo un deterioro formidable. Yo no soy ni soy feminista, como decía, soy un convencido de la igualdad y creo que el feminismo tiene un papel fundamental, estratégico. Tampoco soy ecologista, pero lo que sí veo, y además de mi ayuda han venido hasta los propios capitalistas, que hay que cambiar el paso. De manera radical. Y pondré un par de ejemplos para concluir. Y entonces, ¿estamos haciendo bien los deberes? Pues yo creo que no. Pero no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional alemán. El Tribunal Constitucional alemán hace unos meses ha sacado una sentencia y le ha dicho a las instituciones, oiga, el reducir las emisiones de CO2 al 55% en el 2030, en el 2030, es insuficiente. Porque ustedes lo que están haciendo es sobrecargar los sacrificios en las generaciones venideras. Ustedes tienen que soportar más esfuerzo o sacrificio del que en este momento están decididos a aguantar. De manera tal que la señora Merkel ha tomado la determinación, el gobierno alemán, de elevar al 65%, no al 55%. Y eso va a provocar, digamos, unos movimientos telúricos, por ejemplo, en el sector del automóvil. Pero no en el sector del automóvil solo en la matriz. Si el problema es que si tú sustituyes el motor de combustión externa por el motor eléctrico, ¿qué hacen las subcontratas que fabrican el árbol de levas del motor de combustión interna o el del tubo de escape?
Pero bueno, lo están afrontando y están viendo qué estrategia hay que plantear. Y la Comisión Europea es consciente, porque ahora que ha tomado unas decisiones muy duras, a continuación dice, la neutralidad climática hay que combinarla con la lucha contra la desigualdad y a favor del empleo. El problema es que nadie sabe exactamente cómo. Lo digo con honestidad, pero yo prefiero un compromiso político como ha hecho Biden. Biden lo primero que ha planteado es el American Jobs Plan, el plan de empleo americano, porque sabe que el riesgo de la vuelta de Trump aumenta si no es capaz de compatibilizar su incorporación a los acuerdos de París para reducir las emisiones y alcanzar la neutralidad climática con el modo de vida americano, con los empleos, etcétera. Y ese era el elemento que quería digamos, remarcar, ¿no? Y decir que a mí me ha dejado una cierta desolación dos debates que ha habido. Uno el minué del chuletón. Si el chuletón tiene que ser al punto poco hecho, cuando se estaba hablando de algo sobre lo que hay un consenso científico aplastante. Otra cosa que alguien lo haga en ese momento por A o por B, pero eso no desmerece del contenido. Porque además estás dando un mensaje que va en dirección contraria. No digo el que dijo lo de las restricciones, lo digo por el que dijo lo del chuletón. A mí no me parece que eso sea. Igualmente nos está ocurriendo con el recibo de la luz. El recibo de la luz, pues hay que asumir que tienes un sistema de subasta que probablemente haya que cambiar, yo eso no me lo sé, pero es verdad que tiene un componente que es el del control de las emisiones de CO2, que hay que pagarlas. Y entonces, eso no lo debemos de tomar en serio por esa razón de igualdad, hablamos mucho de igualdad, por esa razón de igualdad intergeneracional. Y en ese sentido, decía que quería poner dos ejemplos, el primero es de una empresa que se llama Bloomberg. Bloomberg sabe que los bancos y las aseguradoras tienen muy claro que no pueden asumir riesgos sistémicos. Una cosa es que se les escape un bar de Granada y le tengan que pagar 80.000 euros porque no han incorporado en lo que está excluido del aseguramiento la pandemia. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que tengas que asegurar el hundimiento de 500 metros de playa en Valencia. Y paradójicamente los representantes genuinos del capitalismo, que son las aseguradoras y los bancos, han llegado a la conclusión, unos que no pueden dar dinero para proyectos que no van a tener viabilidad de futuro si se cumplen las normas, y el otro dice que no puede asegurar algo que forma parte de otra lógica. Y bueno, por ejemplo, están intentando, porque ahora hay inversores que van a invertir en tecnología verde porque es muy rentable. De ahí viene lo de la subida de las emisiones de CO2, porque eso es rentable. Y ahí se va a generar un mercado formidable. Y en ese mercado formidable hay inversoras como BlackRock, que es una empresa estadounidense. Yo no digo lo de BlackRock, pero no pensé que sé mucho más allá de cómo se llama. Lo que sí que quiero significar es que están invirtiendo ahí y están ya buscando fórmulas. Estos, por ejemplo, están preconizando 3 escenarios, uno verde, otro rojo, dicen, y otro gris. Y en los tres, el verde es, digamos, todo renovable más hidrógeno. El gris es mantenimiento de parte de combustibles sólidos, gas y carbón, porque son conscientes que hay centrales. Por ejemplo, Alemania ahora baja el precio de la luz porque ha puesto en marcha las de carbón e hidrógeno, y la roja es sustituir todas las fósiles por nuclear. Y ya están intentando apretar en esa dirección, porque saben que en esa dirección va a ir el futuro. Es decir, se lo han tomado en serio. Y se lo ha tomado también en serio pues un señor que ha escrito una cosa que a mí me parece magnífica, que parte de un oxímoron, ¿no? Habla de crecimiento económico ecológico. Me parece eso un oxímoron. Es decir, crecimiento y económico no lo veo ni por el forro, ¿no? Pero de una manera muy brillante lo ha resuelto, porque lo que plantea es cambiar el patrón
el patrón de referencia que empezó por nuestra gloriosa pieza de A8, allá por el siglo XVIII, incluso el XIX, ha pasado por el patrón oro, el dólar, etcétera, por algo que llama crédito sostenible. Y plantea un cambio, estoy hablando de teoría, pero ya están dándole, plantea un cambio en el IVA y en el IRPF, y sustituirlo por un impuesto que se llamaría impuesto sobre el daño y, a su vez, sobre la valorización del ciclo de vida. Digamos, sería un impuesto sancionador y estimulador, si se me permite, no sé, en esa... Bueno, lo que quiero decir es que lo están pensando y este tiene la honestidad de decir, los derechos laborales no pueden quedar recluidos en los muros de la OIT. Los derechos laborales, todo lo relacionado con el empleo, tiene que incorporarse necesariamente a la estrategia general. También lo piensa la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. ¿Por qué? Y con esto quiero terminar. Este señor dice, ¿por qué si no, al final, la mayoría de la población pensará que esto es algo de millonarios que se quieren convertir en megamillonarios? Porque efectivamente el mercado de emisiones pues, va a generar muchísimos recursos. Y pueden seguir aumentando las desigualdades y por ahí pues puede haber un quebrantamiento muy serio de la estabilidad de la convivencia democrática en los países, ¿no? Bueno, y era lo que os quería comentar. Yo creo que ahora en el coloquio ya hablo menos. Ya está. Muchísimas gracias. Bueno, pues interesantísimo, otra visión, otra perspectiva histórica, otra situación muy interesante. Como Fernando se tiene que ir porque tiene que coger un vuelo, pues yo creo que Fernando, si te parece, tienes tú la palabra unos minutitos y luego continuamos la mesa redonda. ¿Tienes alguna apreciación? Es que nos ha dejado No, bueno, pues yo hago la pregunta, sí, yo hago la pregunta. Bueno, es que era un diálogo abierto, había pensado... No, de cualquier cosa no. A ver, yo lógicamente voy a llevar por supuesto, el asco a mi sardina y por unir una cosa con la otra, de algo que, bueno, puede ser una pieza del puzzle, y es precisamente pues toda la cuestión de servicio público, ¿no? De servicio público hemos hablado poco, pensaba hablar yo mañana también, pero bueno, efectivamente hemos hablado de las ideas, hemos hablado de los valores democráticos y ahora hemos pegado el salto al mundo de, efectivamente, de la lucha sindical, de la adquisición de los derechos sociales y del mundo económico, ¿no? Y entonces ahí parece que tenemos un gap como muy importante, ¿no? En este gran salto, pues hay un salto, me acuerdo, Carmen, cuando nosotros nos conocimos, que en una ponencia del Poder Judicial, que se quedó todo el mundo muy así, y se queda siempre todo el mundo muy así, porque yo digo, bueno, pues es que, vamos a ver, la igualdad ahora mismo se paga con dinero. Dijiste, Carmen, ¿cómo has dicho? Vamos a ver, es que lo hemos hablado esta mañana, es que las guarderías, o sea, para que verdaderamente podamos hablar de igualdad en toda la sociedad, en el conjunto de la sociedad, es que hay que aplicar, y no hay otra manera, de verdad, dinero público para que un conjunto de servicios públicos funcionen con la suficiente eficacia, con la suficiente eficiencia. ¿Qué es lo que le pasa a la agenda feminista? Luego hacemos un comentario sobre el feminismo. ¿Qué es lo que le pasa a la agenda feminista? La agenda feminista es muy constante, es verdad, se dice desde el mundo del feminismo. Es que, vamos a ver, las reivindicaciones relativas al cuerpo de las mujeres, a la libertad sexual y reproductiva, al acceso al empleo, a la igualdad, a la promoción y tal, pues es una agenda que está prácticamente desde el siglo XIX, vamos, que está prácticamente desde Seneca Falls. Es cierto que es una agenda muy estable, o sea, ¿qué es lo que pide el feminismo? Lo que pide el feminismo es muy claro, lo que está pidiendo de forma constante. Ahora bien, el tema es, yo creo que la charla de ahora es el cómo, ¿no? O sea, es el cómo, ¿no? Y tú, Fernando, que perteneces al mundo del derecho del trabajo, pues efectivamente, ¿cómo aproximamos ese? O sea, para que la igualdad, en mi opinión, para que la igualdad, y te pregunto, para que la igualdad sea efectiva
es completamente necesario un cambio de conducta, pero es completamente necesario también una acción pública. Tú lo ves clara, la acción pública en este mundo, y una inversión pública decidida. Así está. Creo que te ¿no? oyen. Evidentemente la igualdad cuesta dinero, no es algo que salga gratis, pero es verdad que hay que ver a partir de ahí el beneficio social que eso supone, que creo que eso es lo más relevante y lo más importante, y por otro lado también el beneficio económico que eso va a suponer, porque a veces nos olvidamos de que en las sociedades desigualitarias se está desperdiciando la mitad del talento de la humanidad. Directamente se está desperdiciando. Pues eso es un poco, recuerdo una frase, decía, un político africano que decía, con las pocas oportunidades que tenemos en África, ¿cuántos premios Nobel habría africanos si las hubiéramos tenido? Pues esto es exactamente lo mismo aplicable a las mujeres. ¿Cuántos premios Nobel de mujeres habríamos tenido si efectivamente se les hubiera dado la oportunidad de estudiar, de tener profesiones, de llevarlas a cabo? Entonces creo que eso es realmente importante, es invertir en igualdad, no es, y esto lo digo desde una perspectiva macroeconómica general, si lo vas a ver desde una perspectiva incluso de las empresas, encontrarás cientos de estudios ya a todos los niveles en donde te dicen una empresa que tenga una igualdad efectiva entre su personal, que tenga protocolos antiacoso, que tenga planes de igualdad, que tenga planes de corresponsabilidad, va a ser una empresa más productiva, porque si la persona trabajadora ve que el empresario, la empresa, se compromete en su bienestar a través de una política de corresponsabilidad dentro de la empresa, la persona trabajadora también se va a comprometer en la productividad de la empresa. Es decir, se va a generar... Bueno, esto a lo mejor es lo que están planteando, o lo que se está planteando, pues ya digo, en muchos estudios. Yo no sé ya si lo que comentaba Cándido, el oxímoron que venía después del crecimiento económico ecológico, ¿no? Pero incluso dentro del feminismo se ha planteado que la atribución... yo a veces soy un poco escéptico con alguna de estas ideas porque parece que el feminismo lo va a solucionar todo, y tampoco es eso. El feminismo va a solucionar lo que tiene que solucionar, es la desigualdad, ¿no? Existen muchísimas corrientes dentro del feminismo, corrientes que vinculan el feminismo con la ecología, y en virtud de las cuales también se considera que un crecimiento económico que esté vinculado a la igualdad de género va a tener también repercusiones efectivas en la economía. Y en este punto es a lo que veníamos del cambio verde, ¿no? De la transformación verde de la que hablabas. Y además en este momento en que se está planteando pues, todo el tema de la España vaciada, de la promoción del rural, y nos hemos encontrado todavía, pues hace nada, nos hemos enterado que ni la Unión Europea ni el gobierno español en sus políticas agrarias estaban tomando en consideración la perspectiva de género. Afortunadamente, un poco del tiempo después de esto, salieron que el comité, pues no sé, la comisión del Ministerio de Agricultura o así, había decidido integrar de manera seria y profunda la perspectiva de género. A mí lo que me llamó la atención, claro, a veces no sé, a lo mejor era una foto de archivo, que cuando sale el comité, sale en el periódico la foto del comité y son 10, de los cuales 8 son hombres, que ya es llamativo, dices, bueno, la perspectiva de género en el tema del mundo rural, y encima lo vemos desde que nos lo están haciendo pues 8 hombres y 2 mujeres. Es un poco que, bueno, evidentemente estos 3 aspectos, el crecimiento, el progreso social, el progreso económico y el progreso medioambiental, yo no sé hasta qué punto, pues es verdad lo que dice tal, pero es un poco lo que comentaba, no sé hasta qué punto será posible, pero sí que es verdad que se ha planteado, pues es el planteamiento de base de la Agenda 2030, ¿no? Conseguir esos 3 pilares. Entonces, bueno, tenemos un poco que lo que comentabas, Cándido, de estar un poco, vamos a proyectar. Aún no sabemos muy bien cómo lo vamos a hacer, pero si lo empezamos a proyectar,
seguro que se nos van a empezar a ocurrir cosas, y sobre todo, se nos van a ocurrir cosas, y en este punto también hago ya en conexión con lo que he comentado, se nos van a ocurrir cosas si dejamos que las mujeres participen en los grupos de decisión de ocurrir cosas, de decidir ocurrir cosas, ¿no? Entonces creo que eso también es un tema muy relevante. El déficit de participación de las mujeres en los focos de decisión es importantísimo. Y no creo que el despotismo ilustrado hubiera funcionado muy bien en la historia, ¿no? No evitó la Revolución Francesa, ¿no? Pero esto de gobernar para las mujeres, pero sin las mujeres, es una cosa que, bueno, creo que se tiene que empezar a solventar, primero, por obvias razones de democracia participativa. Y segundo, porque es que nada de lo que hagamos en esa inversión, esas inversiones que tenemos que hacer, va a salir al 100% efectivo si no tenemos en cuenta, yo es que me represento, es decir, vamos a hacer una política agraria, pero en general vamos a hacer una política pública, ¿no? En la cual tomemos en consideración pues determinados factores, pero si no tomamos en consideración que hay mujeres de por medio, no tomamos en consideración, bueno, lo que decía Carmen a la mañana, lo decía muy bien, que de pronto nosotros pensamos con una racionalidad, que los hombres hemos hecho una racionalidad que es la racionalidad, pero que de pronto, si queremos ser realmente objetivos, imparciales, pues tenemos que incorporar la otra racionalidad, la de las mujeres, e incorporando las dos racionalidades, efectivamente tendremos una racionalidad más omnicomprensiva, más general. Y evidentemente, si no contamos con ello, podremos hacer unas políticas públicas en general, ¿no? Fantásticas, pero no van a conseguir al 100% sus resultados. A lo mejor no consiguen ni el 1% de resultado, pero incluso aunque consigan un buen resultado, nunca van a llegar al 100% si no se cuenta con las mujeres. Si no se cuenta con las mujeres a la hora de decidir, y también cuando hablábamos de las mujeres, y esto ya es otro punto que también tocamos, mujeres que sepan de género. Y no vale solo eso. Pues a mí también me acuerdo las palabras de una ministra irlandesa que dijo: en la lucha feminista hemos conseguido mucho en Islandia, se ha conseguido mucho en el mundo, bla 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 bla, pero nos hemos olvidado de una cosa que está evitando que consigamos el éxito. Nos hemos olvidado de los hombres. Los hombres, igualmente, tenemos que ser feministas, es decir, y no cortarnos. Tenemos que ser feministas. Si no somos feministas los hombres, las mujeres por sí solas no lo van a conseguir, pero no es porque las tengamos que proteger o ayudar, es que esto es algo que tenemos que hacer todos y todas como sociedad. La sociedad exige, bueno, y esta es una frase de una escritora africana que tuvo un cierto éxito pues hace un par de años, ahora tendría que pensar el nombre. Chimamanda. Chimamanda. Es muy buena. Chimamanda. La de la historia, lo escribe. Exactamente, y esta dice muy claramente: necesitamos mujeres feministas fuertes y necesitamos hombres feministas fuertes. Y es la manera de que lo consigamos, porque es una cosa en la que tenemos que participar todos y todas. Muchas gracias, Fernando. Vete, por favor, que todavía pierdes el avión. Bueno, no, que son menos 5. Bueno, siento tener que marcharme porque de verdad el debate está estupendo. Oye, pues muchísimas gracias por haberme invitado. Yo, cuando programé los vuelos, pues siempre había un vuelo que llegaba a Coruña, salía más o menos a las 9:30 y llegaba a Coruña. Pero ahora, como esto de la pandemia, pues lo ha sacado. Entonces, el vuelo último para Coruña, pues no es a una hora que tengo que salir ahora, casi me está esperando a las 5. Pero bueno, en todo caso, disculpadme, pero ha sido realmente un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias, Magdalena, Isabel. Gracias a ti. Bueno, Carmen y Cándido, un placer igualmente, y bueno, un placer igualmente para todos y todas las que habéis venido. Sin vosotros y sin vosotras, pues el discurso no existiría. Entonces, realmente
a quienes tenemos que agradecer vuestra asistencia. Bueno, os dejo entonces. Muchas gracias. Muchas gracias. Carmen. A ver, yo me arranco así sin pregunta. Esa misma pregunta. No, porque Bueno, yo pues contesta lo que yo quieras. quería entrar al hilo. Sí, yo voy a contestar lo que quiera. Tú di lo que quieras. Yo sí, quiero tú contar ya otra la cosa, libre. porque es una cosa que tengo ahí en mi cabeza de manera machacona. Yo no soy economista y además y no voy a intentar dármelas de economista. Yo soy jurista y de lo que sé es de lo que sé, que es de leyes. Pero sí que hay una cosa que me llama mucho la atención, me obsesiona, tengo continuamente ahí en la cabeza al hilo de lo que ha dicho, me vais a perdonar porque me hago hablando con la mascarilla, al hilo de lo que ha dicho Cándido, y es la transformación digital, cómo se está transformando la economía. Es evidente que el sistema capitalista que tenemos ahora mismo, bueno, tiene que cambiar por la revolución tecnológica y por la revolución verde, esto está claro. Entonces tenemos que ir a una economía, bueno, dicen los economistas, a una economía circular, a un modelo económico totalmente distinto, los puestos de trabajo van a cambiar, se va a producir la supresión de determinados puestos de trabajo y la aparición de nuevos puestos de trabajo, y aquí es donde entronco yo. Aparición de nuevos puestos de trabajo, y cuando hablamos de puestos de trabajo siempre estamos pensando en los puestos de trabajo que conocemos a fecha de hoy. Y se nos olvida un sector que para mí es crucial, que es el sector de los cuidados. Lo que vamos a necesitar en esta sociedad, pero esto es una apreciación personal que voy a compartir con vosotros y que podéis no compartir conmigo en absoluto, pero yo tengo la impresión de que en la sociedad hacia la que vamos, con una población una población mayor cada vez más numerosa, con una población dependiente cada vez más numerosa, y esperemos que con más niños de los que tenemos ahora, porque como sigamos a este paso nos extinguimos, lo que vamos a necesitar son labores y trabajos de cuidado, cada vez son más valiosos. Lo decía Fernando y lo decía Magdalena, sin invertir dinero público, sin invertir dinero para que las mujeres se puedan incorporar al mundo del trabajo, las mujeres lo tienen muy difícil o no se pueden incorporar o no en la misma medida que los hombres. Es cierto que hay que apostar por la corresponsabilidad, completamente de acuerdo, pero también hay que hacer otra cosa que creo que nos está faltando y que no se dice lo suficiente, y es valorar de manera justa y adecuada las tareas de cuidado. Las tareas de cuidado están absolutamente infravaloradas, probablemente son de las tareas más infravaloradas que existen en la sociedad, cuando son, a mi juicio, de las tareas más importantes que tiene una sociedad. El cuidado de las personas que lo necesitan. Estas tareas, si pensamos en los salarios que se paga a los cuidadores, en los derechos pasivos que se paga por los cuidadores, en el régimen, hay un régimen especial de empleadas de hogar, un régimen especial especialmente poco protector. O sea, es especial, normalmente los regímenes especiales son para conceder mayor protección, pero cuando se trata de empleadas de hogar, es especial precisamente para lo contrario, para protegerlas menos. Este es un cambio que yo creo que nuestra sociedad debe dar, porque si no nos vamos a quedar sin gente que nos cuide. Y ya estamos teniendo un problema, en mi opinión, y la pandemia lo ha puesto de manifiesto de manera muy clara. Necesitamos más gente que nos cuide. Por ahí puede ir un avance importante en la sociedad, pero de esto yo no sé, a lo mejor vosotros que sois mucho más jóvenes y estáis mucho más en esta nueva, porque además este problema lo vais a tener que afrontar esencialmente vosotros como responsables y nosotros como víctimas, porque vamos a ser los que tengamos que ser cuidados. Entonces, de alguna manera vamos a tener que articular esta sociedad para que vosotros podáis hacer los trabajos que se van a demandar dentro de 20 años y además podáis cuidar de todos los que vamos a necesitar cuidados. Por lo que decía antes, porque cuando hablamos de cuidados, hablamos siempre de cuidados de hijos y de menores, pero no señor, donde vamos a necesitar el gran capital invertido en cuidados va a ser en nosotros mismos cuando seamos mayores. Y a ver cómo vamos a hacer eso con unas pensiones que apenas nos van a llegar para nada. O sea, yo sí creo que por ahí
ahí la sociedad va a tener que transformarse, reconvertirse, reconducirse, y una parte de la fuerza de trabajo que ahora mismo estamos dedicando a labores mecánicas o labores que no van a ser necesarias por la transformación digital, dedicarlas a esas tareas de cuidado que claro que van a seguir siendo necesarias. El cuidado, además es que esto sí que está demostrado en sociología y en psicología, creo que por aquí hay algún sociólogo o alguna socióloga que me corrija si me equivoco, pero el cuidado que requieren las personas es cuidado humano, el contacto que requieren las personas es contacto humano, humano y directo, y sin ese cuidado y ese contacto humano y directo, la calidad de vida cae en picado. Esta es una de las conclusiones del estudio ese que solo se hizo con hombres, pero todavía no tenemos el de mujeres, así que por ahora nos vamos a acoger a estas conclusiones. Y esto yo creo, entroncando con lo que decía Cándido, de verdad creo que esto nos lo tenemos que plantear muy en serio, revalorizar las tareas de cuidado, revalorizarlas de verdad, retribuirlas, protegerlas, mimarlas, porque nos van a hacer falta y nos van a hacer falta mucho, si no nos vamos a una sociedad terrible en la que ninguno de nosotros va a querer vivir siendo mayor o dependiente. Primero, en relación con algo que ha dicho Carmen, efectivamente, los regímenes especiales normalmente sobreprotegen en relación con el estándar medio, salvo el del trabajo. Porque incluso el del campo, el régimen especial agrario, es verdad que no tenías derecho al desempleo, pero sin embargo, si tú haces una correlación entre lo que has cotizado y lo que cobras de pensión, como en España hay un complemento universal a la pensión, si está debajo de un mínimo, que es pensión mínima, si lo analizas en términos de capitalización, lo que has ahorrado respecto a lo que luego se te retribuye, también era ventajoso. El de empleadas de hogar era para fabricar un gueto, que, hombre, también hay que reconocer que era un paso adelante en relación con dotar de transparencia ese sector, que ese sector pues era un sector que formaba parte de lo que se llama el trabajo oculto, o el trabajo en la sombra. Ese es el otro tema. Yo soy de los que creo que vamos a tener también, lo mismo que vamos a tener que cambiar el concepto de crecimiento económico, porque el concepto de crecimiento económico actual está basado en una mentira, como la copa de un pino, que es que se puede producir un crecimiento económico indefinido, claro, porque estamos en un sistema cerrado, que es la Tierra, no es un sistema abierto. Si hubiera seres en Marte, podíamos ampliar los mercados a Marte, pero hasta que no tengamos mercados en Marte, tenemos que conformarnos con el que es. Entonces, estaba basado en una mentira y todo el mundo lo sabe. Lo mismo que va a haber que cambiar ese concepto. Hasta Sarkozy un día dijo, hay que cambiar el concepto de PIB. Hay que cambiar el concepto de empleo. Porque todo el empleo es trabajo, pero todo el trabajo no se reconoce como empleo. Claro, claro. Y entonces ahí entran los cuidados, entra el trabajo en la sombra. Hay un estudio muy interesante, yo solo lo he leído en una referencia, que es de la ciudad, creo, de Basilea o Lausana, no recuerdo bien, en Suiza. Hicieron un estudio y evaluaron económicamente lo que son los cuidados, que abarca tareas del hogar, tal. La riqueza generada era superior a la que generaban todos los empleados públicos de la comuna. Eso creo que es una comuna, en la comuna de Lausana o de Basilea, pero todos, desde los gerentes hasta los bedeles, desde la enseñanza pública a la sanidad pública, desde los servicios de limpieza a los servicios de correo, era superior. Por lo tanto, eso también lo tenemos que ver. Y en ese sentido, yo creo que lo que habla de la sociedad de cuidados es así. A mí un día me hicieron prestar atención a un anuncio en relación con el robot y el papel del robot a la hora de atender a personas mayores. El robot lo que puede resolver, y ya en parte lo resuelven los polipactos, ¿no? Una persona mayor, muy pesada, tal, pues lo mismo tienen que maniobrar entre 3 personas, pues hay medios mecánicos. ¿Qué me hicieron notar? En un anuncio en Japón se veía el robot con la señora o el señor en brazo, pero detrás había una persona. Es decir, el anuncio o el anunciante nunca se atrevió a trasladar una imagen en la que la seguridad y el bienestar de la persona dependía del robot. Puso detrás una enfermera. Y que incluso en el marco de la robotización
Eso está a mi juicio bastante claro. Por lo tanto, ahí hay que avanzar. ¿Y qué tenemos? Tenemos un ejemplo, que es un ejemplo muy pequeño, que a veces se infravalora, pero yo le doy el valor que se merece. Aquí llegó un gobierno que tomó esa decisión, que fue con las cuidadoras familiares, cuando en la ley de dependencia tomaron la decisión de que cuidadoras familiares tuvieran el derecho a que se les reconociera un periodo de cotización para tener el derecho a una pensión. O sea que yo creo que eso hay que generalizarlo. Ahí sí que yo creo que hay que tener valentía, ¿sabes? Eso sí que son temas, porque van a ser temas de fondo. Y luego, simplemente, es que hace falta dinero, claro. Mira, yo veo aquí una carencia y un riesgo. Voy a empezar por el riesgo. El riesgo es la trivialización. Yo creo que nos estamos deslizando peligrosamente por la trivialización del término perspectiva de género. Carmen comentó aquello, perspectiva de género no es meter a dos mujeres o poner la paridad, que forma parte, sí, pero eso no es la perspectiva de género. Eso es un componente físico, digamos, necesariamente estético y con un potencial de cambio de contenido, pero es solo un potencial. Entonces, esa trivialización existe, yo es que la he vivido, no en ese tema, con la responsabilidad social corporativa. Como las empresas, de considerar algo así como un bien supremo, la expresión responsabilidad social corporativa, se han ido deslizando a una estrategia publicitaria. Es decir, que ese es un tema que hay que tener muy en cuenta. Yo cuando veo, yo de la derecha pienso cualquier cosa menos que sean gilipollas y permitirme la expresión. Cualquier cosa menos eso. Lo que ellos pueden pensar es justa correspondencia de mí, pero a mí encima pensarán que soy gilipollas, que es lo peor, ¿no? Y entonces ese manoseo no me acaba de gustar, porque son expresiones que tienen un gran contenido y pueden empezar a formar parte del paisaje. Carencia, el dinero. ¿Qué ocurre con los fondos europeos? Que el 35% creo que tienen que ser para la transformación verde. Entonces, y el 30% para la transformación digital. Y yo creo que no hay un porcentaje para la igualdad, aunque se incorpora, creo, no lo sé. Si lo hay, pues yo me alegro mucho y rectifico. Pero ese es el camino, dinero. O pones dinero por delante, y además lo haces atractivo. El dinero de la transformación verde, piensan que el apalancamiento puede ser, es decir, tú pones 1 euro del sector público, pueden caerte 4 del sector privado, porque de hecho la Unión Europea ha establecido un papelito que se llama taxonomía, que es una identificación, una clasificación de las actividades que van a incorporarse a la transformación verde y van a ser subvencionables. Hombre, ha tenido a mi juicio el mal gusto de solo poner como condición laboral las normas de la OIT, cuando tenemos el pilar europeo de derechos sociales y podía haber incorporado. Solo ha puesto la OIT, porque quiere captar inversores de todo el mundo. Y tiene la expectativa de que puede multiplicar por 5 la empresa. Hace falta dinero. Y para el tema de la igualdad hace falta dinero. Y condicionar los proyectos. O condicionan los proyectos y los presupuestos con dinero, y si no cumplen eso, pues no le das el dinero. No tiene otra. Es condicional, es condicional. Yo creo que va más por la línea de condicionar los proyectos. Es cierto, el mundo va hacia la transformación digital y hacia la transformación verde, pero eso tiene que ir acompañado con la transformación digital. Tiene que ser una transformación digital que incorpore a las mujeres. Por eso os decía yo antes que me preocupa tanto ver a tan pocas mujeres en carreras STEM, especialmente en informática. Esto me preocupa mucho, porque ahí va a estar una buena parte del desarrollo y de los empleos más cotizados del futuro. Me preocupa mucho también, y por esto mismo, que no se aproveche esa transformación verde y esa transformación digital, porque para que alguien esté trabajando en sector digital, alguien tiene que estar cuidando. Vamos a aprovecharlo, vamos a balancear. ¿Qué pasa? ¿Por qué no subes aquí, Isabel? Para que se lo... Hombre, claro. ¿Qué? He levantado la mano. Pues sí, pues que no me... eso, entre otras cosas. Te voy a decir una cosa y pongo el saber por testigo. Yo he defendido en algún curso que hay que cambiar la
arquitectura departamental de la universidad. Porque es que la informática yo no es ni de ciencias ni de letras. Es que o sabes de informática, Claro, ni tiene que ser exacto. y no te comes una rosca ni como O no te comes ni como nada. periodista, ni como ingeniero. Exacto. ¿Sabes? Yo que lo veo, yo tengo amigos arqueólogos y estos ya trabajan por equipos multidisciplinares. Y la informática es la herramienta universal, la que los une a todos, ¿cómo se llama? Al arqueobotánico, con el arqueólogo, y es la informática. Sí. Y hacen una reconstrucción tridimensional de, pues no sé, de Recópolis, de la antigua ciudad visigoda. Sí. Y es la informática, no digital. Así que eso que estoy de acuerdo contigo, Isabel, te lo puedes decir, que más de una vez lo he dicho cuando me has invitado, ¿no? Sí, no me gusta nada eso de que digas que no eres feminista. Bueno, es que porque iba a ir yo a pensé ello, que ya lo iba a ir a había ello. superado, Vamos ¿eh? a ver, eres feminista. Yo pensé que ya te porque, a ver, nombrabas como feminista. Claro, yo también. Pero bueno, después de No. tu toma de conciencia, pero bueno, No, a ver, ahí no entro. No, yo sí. Un momento, un momento. Quería Eres decir feminista otra cosa. porque el feminismo defiende la igualdad. Por lo tanto, como el feminismo es una teoría filosófica, política, social, jurídica que defiende la igualdad entre hombres y mujeres, si eres feminista. Además, Pablo Iglesias se definía como feminista y ahí tienes ese maravilloso libro de feminismo socialista de María Cambrils, prologado, por cierto, por Clara Campoamor, que fijaos cómo es la historia de María Cambrils, que era, pues si no era la única mujer, hay que revisar todo el socialista, ¿no?, de principios de siglo, que pensaban que María Cambrils no era una señora, sino que era un señor que, bueno, que firmaba así porque nadie podía creer lo de María Cambrils, ¿no? María Cambrils tiene un magnífico libro en el cual ella plantea que no se puede ser feminista sin ser socialista, ni socialista sin ser feminista, y eso es de principios del siglo XX, ¿vale? Eso por un lado. Pero vamos, que yo de lo que quería hablar era de dinero. Quería hablar de dinero porque obviamente, o sea, la mayor vergüenza de todo esto es que nos han dicho que la igualdad había que hacerla a coste cero, permanentemente. Y en la universidad, hacer lo que queráis, pero que no cueste dinero, ¿vale? En otros terrenos, hacer lo que queráis, pero que no cueste dinero. Temas sociales, tú eso te lo sabrás muy bien. Hacer lo que queráis, pero que no cueste dinero, ¿no? No, no y no. O sea, construir igualdad implica presupuestos, implica una inversión económica y es muy rentable, ¿eh? Y claro que termina siendo rentable. El estrés que sufren las mujeres con todas esas sobrecargas laborales, etcétera, etcétera, produce enfermedades. Y eso es un ahorro para la seguridad social, ¿vale? El vivir más en paz, con más tiempo, con más salud, ahorra en seguridad social. Una sociedad con menos desigualdad ahorra en seguridad. Eso está demostrado. ¿Cuáles son los países más inseguros y donde hay más violencia? Aquellos que tienen más desigualdad. A mayor desigualdad, no solo de género, sino económica. Igualdad económica, hay más seguridad. Por lo tanto, hay que invertir muchísimo menos en policía, en servicios de estos, ¿vale? Y tiene menos coste económico derivado de las violencias y de las inseguridades. Porque es que además, fijaos que es curioso, porque justamente los países con mayor desigualdad tienen peor pagados a sus cuerpos de seguridad, lo cual además genera corrupción. Hay un montón de elementos, ¿no?, que intervienen, con lo cual invertir implica coste a largo plazo. Es como, ya sé que Magdalena no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo soy muy defensora de la renta básica universal. ¿Y por qué? Porque a la sociedad que vamos es obvio que el problema del paro va a ser un problema grande y yo no estoy a favor de la humillación de las personas. Y el hecho de tener que ir pidiendo es la demanda. Yo no me creo que la gente quiera vivir sin hacer nada y que porque le das una renta básica ya se va a dedicar a cogerse un cajón de cervezas y tumbarse en un sofá a consumir productos basura en una pantalla o con unas gafas de... No.
A la gente realmente le gusta hacer cosas, ¿eh? Yo, la mayoría de la gente que conozco, si le das la oportunidad, le gusta trabajar, le gusta estudiar, le gusta hacer música, escribir, pintar, o me da igual, subir montañas, ¿vale? Pero hace cosas. No conozco tanta gente que lo que quiera es que le den un dinero para tumbarse ahí, ¿no? Si lo haces bien, a través de un sistema de impuestos, eso revierte en el Estado, porque en función de la renta básica que tú tienes, pues termina volviendo en función de los trabajos que tengas y la percepción que tengas, por otro lado, económica, ¿no? Y, sin embargo, no van pidiendo, porque yo creo que eso también daña como sociedad, genera otras violencias, cuando tú tienes que demostrar hasta el infinito y más allá que eres pobre de solemnidad, y que además, cuando eres pobre de solemnidad, mientras te arreglan los papeles que demuestran que eres pobre de solemnidad y que te voy a dar un algo, ¿no? Ya te estás muriendo de hambre, tienes problemas con el alquiler, te quitan la vivienda, o sea, hay un montón de elementos que en una sociedad democrática como esta, en el siglo XXI, para mí son intolerables. Entonces, una sociedad con una renta básica, con mayor supone ahorros nuevamente de que yo es que creo que los costes económicos de la mala salud provocada por situaciones de estrés, de angustia y de inseguridad es muy alta. Hay muchas enfermedades provocadas, en mi opinión, por todo esto, con lo cual es una inversión mínima con respecto a las ganancias que esto tiene luego. El poner la vida en el centro, porque a ver, que es que a un niño tú lo dejas ahí, como no lo cuides, se muere. Eso es que se muere. Se muere, ¿vale? No vale que es que no puedo, no tengo tiempo, me tengo que ir al trabajo. Se muere. Se murió. La vida está ahí en el centro. Y a una persona con una discapacidad, a una persona mayor, hay una persona enferma que se ha cogido una enfermedad en un momento dado, ¿no? O sea, es poner la vida en el centro, y la vida es el centro. La vida es el centro de todo. Es que nos hemos llevado todo a un capitalismo extremo en el que todo es el trabajo y la producción. Nos están engañando, ¿eh? Y nos están engañando con mucha fuerza y nos lo creemos. Yo esto de trabajar 14 horas diarias y que te lo valoren. Y no valorar, porque yo, de verdad, durante toda la pandemia, que tuve que hacerme mucho más cargo de tareas de cuidado porque no tenía ningún apoyo externo, bueno, y durante muchas épocas de mi vida, por supuesto, porque siempre he realizado yo estas labores, y toda mi vida he pensado, pero ¿y esto por qué no se valora? ¿Por qué esto no se retribuye? ¿Por qué esto no tiene socialmente? O sea, ¿por qué no me ponen a mí una medalla aquí? A mí, a todos los que hacen eso, que de verdad estas labores, es lo que dices tú, poner a la persona en el centro. ¿Qué queremos? ¿Una sociedad que tenga en el centro, que te digo yo, una criptomoneda? ¿O queremos una sociedad que tenga en el centro a las personas? Porque lo importante de la sociedad son las personas, y lo primero que tenemos que cuidar son las personas. Asegurarnos que las condiciones económicas permitan que esas personas se desarrollen y tengan una vida lo más rica posible. Pero no podemos perder la perspectiva. Ahí va, yo creo que hemos perdido muchísimo, la hemos perdido por completo la perspectiva. Las personas dejan de importar cuando las tareas de cuidado no se valoran, cuando a las mujeres cuando las profesiones médicas o las profesiones, y yo sé que esto ya es una cosa muy manida, se ha oído mucho durante la pandemia, estamos todos hartos de oírlo, y como dice Cándido, al final lo oyes tanto que pierde sentido. Es como cuando dices cesta 50 veces que al final no sabes ni lo que estás diciendo, pues lo mismo. Pero es cierto, esas profesiones están cada vez más infravaloradas, cada vez se pagan menos, curiosamente cada vez más feminizadas. Sí. ¿Por qué ocurre esto? Sí. ¿Por qué las profesiones de cuidado que se van feminizando cada vez se valoran menos, cada vez se pagan menos? ¿No hemos aprendido nada durante la pandemia? No. Siguen pagándose igual de mal las profesiones sanitarias, se les sigue tratando exactamente igual de mal. ¿Pero qué nos está pasando? ¿Pero qué es lo que necesitamos? Nos ha pasado siempre. ¿Qué necesitamos para darnos cuenta de que
debemos organizar nuestra vida de manera que nos cuidemos más los unos a los otros, de que las personas estén en el centro. Es exactamente eso. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos damos cuenta? Yo esto es una... Esto es ¿Estamos de acuerdo? Ya no, aquí no hay debate. Perdón, decía. Que alguien diga algo. Estoy de acuerdo con Andrés. Y eso, pues sí, ocurre, pero es que, por ejemplo, con los profesionales de la sanidad en España ya llevamos mucho tiempo así, ¿eh? Sí. De falta de valorización. Sí. Yo un día oí en una radio, no ahora, en pleno crecimiento económico, porque aquí somos espasmódicos en los debates. Sí. Yo me acuerdo, en pleno crecimiento económico, nuestra discusión eran los mileuristas. Sí. Que por cierto siempre nos ponen a parir a los sindicatos, ¿sabes? Como teníamos convenios colectivos que no tal, y hablando sobre los mileuristas y tal, bueno, pues un día entrevistan a alguien, que no es mileurista evidentemente, un médico que está en Portugal, un chico joven, y dice, ¿por qué esto está en Portugal? Dice, porque me respetan, aquí tengo un mayor sentimiento de respeto de mis ciudadanos, no de mis clientes, aquí ahora somos clientes, somos usuarios, es que el lenguaje se ha ido pervirtiendo también. Sí, es que ese problema, claro, ese problema es que existe. El nombra. No, claro, pero digo que, fíjate lo que dijo, no dijo, oye, yo es que cobro más, no dijo, es que aquí me tienen respeto. Y tú vas a Alemania, yo tengo una nuera alemana, ¿no? Es doctora en física, y lo pone en el carnet de identidad, y lo pone en el buzón. Aquí en la época del franquismo, yo soy ingeniero técnico químico, titulado de grado medio. Yo terminé con 19 años. Cuando me hice mi carnet, renové el carnet, pues yo llevé mi certificado y me lo pusieron. Ahora ya no te lo exigen, digamos. Ha habido una serie de moderneces, si me permite la expresión, moderneces, como diría un cubano, que no acabo de entenderlas. No acabo de entenderlas. Aunque parezcan tonterías. Que abarca antes de esto al hecho de que antes yo iba a por la cerveza con la caja de botellines y ahora son todos desechables. Y en Alemania, que tontos no son, pues siguen con las cervezas, ¿no? Siguen con las cervezas y así pues han eliminado un montón de despilfarros energéticos, de materias primas, etcétera. Y allí vas a restaurantes, yo voy a Múnich y hay muchos restaurantes donde no te aceptan el dinero de plástico, no te lo aceptan. O llevan efectivo, y aquí pues nos hemos incorporado a la vida moderna, eso sí, con un 15% de paro, y un 25% de precariedad, y con unos salarios, claro, es que todo con eso... Un problema muy grave de tenemos, vivienda. no, bueno, ya, pero digo, y con un problema, tenemos que ir corrigiendo, a mi juicio tenemos que ir corrigiendo también esas situaciones, lo del lenguaje. Por eso yo antes hablaba que me preocupaba la trivialización, ¿sabes? Porque llega ya un momento de... al final, pues aquí se coge como un sonsoniquete. Esto con dos de perspectiva de género, que yo me conozco el percal. Y entonces se trivializa. Entonces hay que hablar menos y hacer más. Y hacer más. Sí. Dinero. No, hay que hablar también porque si no la gente no... No, entiéndeme, te he dicho hablar menos. No dejarlo todo reducido, claro. No, lo que tú has dicho, eso ya me lo sé yo. Claro. Lo que hay que hacer es dejar de usar eslóganes. Porque estamos en una cultura, me lo vais a permitir, muy esloganera en todo. Y vamos a ir con el eslogan y ya está, y ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. No, las cosas hay que entenderlas, porque todo tiene una...